Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de las macromoléculas. Este video es continuación del primer video de la serie de bioquímica. Sobre las macromoléculas vamos a ver los principios generales de su organización, hablaremos de las proteínas, de su estructura general, de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, de los modelos principales de las estructuras secundarias y las propiedades eléctricas. También hablaremos un poco de los polisacáridos, acerca de su estructura general y sus funciones. Como ya sabemos, los monosacáridos, cuando se polimerizan, cuando sufren el proceso de polimerización y se unen a través de enlaces glicosídicos, forman los polisacáridos. Vamos a poner el punterito. Igualmente, los nucleótidos, cuando se polimerizan mediante el enlace 3'5' fosfodiéster, forman los ácidos nucleicos. Los aminoácidos forman las proteínas a través de su unión mediante enlaces peptídicos. Las macromoléculas que hemos mencionado poseen un conjunto de características comunes que estudiaremos a continuación. ¿Cuáles son esas características? Estas poseen un elevado peso molecular, tienen un carácter polimérico, un carácter uniforme, carácter lineal, carácter tridimensional, carácter informacional, tendencia a la agregación y una relación estructura-función. Ahora vamos a hablar un poco acerca de algunas de estas características generales de las macromoléculas. El elevado peso molecular es una característica importante de las macromoléculas. Se consideran macromoléculas aquellas que tienen una masa molecular mayor de 5000 kilodaltons. El carácter polimérico está dado porque las macromoléculas son polímeros que se forman por la unión de varios monómeros, que son sus precursores. En el polímero existen propiedades que no dependen de los monómeros individuales y sí de su organización estructural. Por tanto, las propiedades de las macromoléculas dependen de cómo se organicen sus precursores. El carácter uniforme se explica porque cada macromolécula, como pueden apreciar en la imagen, se forma por la polimerización de precursores del mismo tipo. Estos se unen mediante una reacción de condensación con pérdida de una molécula de agua y quedan enlazados de forma covalente, lo que le concede fortaleza a la estructura. El carácter lineal se debe a que los monómeros se unen uno a continuación del otro y forman largas cadenas poliméricas sin la existencia de ramificaciones, uno a continuación del otro, un carácter lineal. En la imagen se muestra la estructura tridimensional de una macromolécula. La organización espacial de las macromoléculas le confiere su carácter tridimensional. Esta estructura depende de la composición de cada macromolécula. Otra característica importante es el carácter informacional. La información permite discriminar con un elevado grado de precisión con cuál molécula se interactúa, en qué sitio y bajo cuáles circunstancias. Teniendo en cuenta la forma en que se presenta la información molecular puede ser de dos tipos, secuencial y conformacional. La imagen nos muestra la información secuencial, que está contenida en la estructura primaria de las macromoléculas y depende de la diversidad estructural de los precursores. A mayor diversidad, mayor carácter informacional. En este ejemplo, si establecemos que cada aminoácido codifica una letra del alfabeto, obtenemos una información que es la palabra amistad. El orden de colocación o secuencia de los aminoácidos determina el mensaje. En la parte inferior de la imagen podemos ver un ejemplo de información conformacional, que está contenida en la estructura tridimensional, es decir, en la conformación general de la macromolécula. Este tipo de información permite la interacción de la macromolécula con otra biomolécula a través de sitios específicos llamados sitios de reconocimiento. Este fenómeno recibe el nombre de reconocimiento molecular. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de las proteínas. Las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos por enlace peptídico con un peso molecular mayor de 5000 daltons. Además, existen otras sustancias formadas por la unión de aminoácidos que son los péptidos con peso molecular menor de 5000 daltons, que pueden ser oligopéptidos o polipéptidos. Aquí, como podemos ver, se denominan oligopéptidos cuando tienen de 2 a 7 residuos de aminoácidos. Ejemplos de ellos son las hormonas liberadoras hipotalámicas que controlan las secreciones adeno-hipofisiarias. Se consideran polipéptidos cuando tienen más de 7 aminoácidos, pero su peso molecular es menor de 5000 daltons. Por ejemplo, las hormonas oxitocina, la bradichinina y el glucagón.
¿Cómo clasificamos las proteínas? Por su forma se clasifican en globulares con estructura tridimensional esferoidal y fibrosas, aquellas que su estructura tridimensional es alargada. Por su solubilidad se clasifican en insolubles cuya forma empaquetada les permite formar los diferentes tipos de fibras. Aquí se encuentran todas las proteínas fibrosas y globulares que forman parte de las membranas biológicas. Solubles cuando tienen una estructura espacial globular. Estas se caracterizan por la presencia de grupos polares hacia la superficie. Y poco solubles cuando son solubles en soluciones de sales neutras, como el cloruro de sodio. Ejemplo de ellas son las globulinas. Por su composición química se clasifican en simples, formadas solo por aminoácidos, y conjugadas, aquellas que presentan un grupo prostético que pueden ser lípidos, glúcidos, grupo fosfato, grupo hemo, entre otros. Por su función se clasifican en enzimas, en proteínas de transporte, proteínas de reserva, proteínas contráctiles, de defensa y reguladoras. Vamos a hablar ahora acerca de las diferentes estructuras que tienen las proteínas. La estructura o nivel de organización primario se define como el orden o secuencia de los aminoácidos de la cadena peptídica. Constituye la estructura básica de las proteínas, está codificada genéticamente y es única para cada proteína. Es el nivel más importante, ya que determina el resto de los niveles de organización y por tanto la estructura tridimensional y la función de las proteínas. Aquí en la imagen podemos ver la estructura primaria de la ribonucleasa. Son 20 aminoácidos que pueden formar las proteínas y estos varían de acuerdo a la estructura de su cadena lateral R, lo cual le confiere propiedades físico-químicas específicas. La estructura o nivel secundario es el ordenamiento regular que adoptan sectores de la cadena peptídica a lo largo de un eje, debido a la interacción entre los grupos carbonílicos y amídicos de los enlaces peptídicos con formación de puentes de hidrógeno. Los tipos fundamentales de esta estructura son alfa hélice, hoja plegada y triple hélice de colágeno. En la imagen se muestra la estructura secundaria en alfa hélice. Observen que en la misma los puentes de hidrógeno son intracatenarios, es decir, se establecen entre los elementos del enlace peptídico de la misma cadena y son paralelos al eje longitudinal de la molécula. Las cadenas laterales se disponen hacia el exterior de la molécula. La conformación beta u hoja plegada se estabiliza también por puentes de hidrógeno que se establecen entre los elementos del enlace peptídico, como podemos ver aquí. Pero en este caso son intercatenarios, es decir, entre cadenas diferentes o de la misma cadena que se pliega. Las cadenas laterales de los aminoácidos se disponen por encima o por debajo del plano de la estructura. En esta imagen se muestra la estructura secundaria en triple hélice de colágeno, proteína que cumple una importante función estructural como soporte. La estructura terciaria es la disposición tridimensional de las cadenas polipeptídicas, estabilizada por interacciones débiles y enlaces covalentes por puentes disulfuro que se establecen entre las cadenas laterales de los residuos de aminoácidos. Debemos recordar que las interacciones débiles son uniones salinas o iónicas, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno y uniones hidrofóbicas. En la imagen se observa la estructura tridimensional de la mioglobina. Esta proteína tiene la función de almacenar oxígeno en el músculo para la contracción. La estructura cuaternaria es la asociación de varias cadenas polipeptídicas para formar una unidad biológicamente activa. Generalmente está constituida por un número par de cadenas polipeptídicas, idénticas o diferentes en su estructura, que se unen por interacciones débiles y algunas por puentes disulfuro. En la imagen se muestran dos ejemplos de proteínas con nivel cuaternario de organización. La hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta, unidas por interacciones débiles. Cada cadena tiene unido un grupo prostético hemo que le permite la unión con el oxígeno. Por su parte, la insulina posee 2 cadenas polipeptídicas que se unen por interacciones débiles y puentes de sulfuro. Existe una estrecha relación entre la estructura y la función de las proteínas, lo que se puede ejemplificar con el proceso de desnaturalización que veremos a continuación. La desnaturalización de las proteínas se debe a la pérdida de su estructura tridimensional y por ende de su función biológica. Ello se debe a la acción de agentes físicos o químicos que rompen las interacciones débiles que estabilizan la estructura tridimensional. Este fenómeno no afecta a la estructura primaria.
Estos agentes se denominan desnaturalizantes y entre ellos se encuentra el calor, los alcoholes, la urea y las variaciones extremas de pH, entre otros. En ocasiones, una vez que son eliminados los agentes desnaturalizantes, la proteína puede renaturalizarse, recuperando su función biológica. Bien, las propiedades fisicoquímicas de las proteínas son consecuencia de su gran tamaño y la presencia de grupos ionizables. Debido a su gran tamaño, forman sistemas coloidales cuando se encuentran dispersas en medios acuosos. No dializan, o sea, ¿qué significa esto? Que no pueden difundir a través de las membranas. Fisiológicamente, las proteínas, al no difundir a través de las membranas biológicas, crean una presión osmótica, que en este caso particular se denomina presión oncótica, la que contribuye a la distribución del agua y los electrolitos entre las células y el medio extracelular. La presencia de grupos ionizables en determinados residuos aminoácidicos explica las propiedades eléctricas de las proteínas, que vamos a ver a continuación. Las proteínas presentan grupos ionizables entre los que se encuentran el grupo amino de un extremo de la cadena y el grupo carboxilo en el otro extremo de la cadena. También presentan grupos ionizables en las cadenas laterales de los aminoácidos que las componen. Aquí vemos el grupo amino y acá vemos el grupo carboxilo. Algunos de estos grupos están aquí, grupo hidroxilo, grupos amino. Cuando la proteína se encuentra en un medio con alta concentración de iones hidrógeno, es decir, en un medio ácido o de pH bajo, algunos grupos ionizables como los aminos aceptan iones de hidrógeno y la proteína adquiere una carga positiva. Cuando la proteína se encuentra en un medio con baja concentración de iones de hidrógeno, es decir, en un medio básico o con un pH alto, cede al mismo los iones de hidrógeno, quedando entonces con carga negativa. Existe una concentración de iones de hidrógeno correspondiente a un pH determinado, en el cual la proteína presenta el mismo número de cargas positivas que negativas. El valor del pH del medio en que cumple esta condición y la proteína tiene carga neta cero se le puede llamar punto isoeléctrico, porque ambos, tanto la proteína como el medio, tienen la misma carga eléctrica. Cada proteína tiene un punto isoeléctrico propio, que depende de su estructura o nivel primario. Las propiedades eléctricas se utilizan como base en el laboratorio para muchas técnicas de separación de proteínas, como por ejemplo la electroforesis, muy utilizada para el diagnóstico de diversas patologías. Se denomina electroforesis al método de separación de moléculas, basado en su desplazamiento en un campo eléctrico. Es un importante método diagnóstico, ya que se pueden separar proteínas que presentan cargas eléctricas diferentes. Ya conocemos que las proteínas cambian su carga eléctrica en dependencia del pH del medio en que se encuentran. El medio más utilizado en los laboratorios clínicos es el pH 8.6, en el cual las proteínas de la sangre adquieren carga negativa. Al colocar las mismas en un campo eléctrico, migran del polo negativo, llamado cátodo, al polo positivo, llamado ánodo. A medida que sea mayor su carga y menor su masa molecular, migrarán más rápido, por lo que se separan. Finalmente, se añade un colorante para visualizarlas. Otro tipo de macromoléculas de las que vamos a hablar son los polisacáridos. Los glúcidos o carbohidratos son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza. Entre ellos se encuentran los monosacáridos, ya estudiados en el video anterior, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los polisacáridos son aquellos que tienen más de 10 moléculas de monosacáridos. Son polímeros de monosacáridos unidos mediante enlace glicosídico. Poseen un peso molecular elevado, son estables en medio acuoso y tienen como peculiaridad que no poseen un número exacto de monómeros, como las proteínas. Los oligosacáridos son moléculas que poseen desde 3 hasta 10 monosacáridos. Casi siempre aparecen unidos a proteínas o lípidos, formando glicolípidos y glicoproteínas, a las que alteran su solubilidad, debido a que contienen agrupaciones altamente hidrofílicas. Los disacáridos constituyen la unidad básica estructural de los homopolisacáridos y de los mucopolisacáridos ácidos. Ahora vamos a hablar acerca de su clasificación. Los disacáridos se clasifican en homodisacáridos si rinden por hidrólisis del mismo tipo de monosacárido y heterodisacáridos si se obtienen monosacáridos diferentes. Dentro de los homodisacáridos están la maltosa,
formada por dos moléculas de D-glucosa unidas por enlace alfa 1,4 glicosídico, y la isomaltosa, formada por dos moléculas de D-glucosa unidas por enlace alfa 1,6 glucosídico. Esta es por enlace alfa 1,4 y esta es por enlace alfa 1,6. Dentro de los heterodisacáridos están la lactosa o azúcar de la leche, integrada por una molécula de galactosa y otra de glucosa, unidas mediante enlace beta 1,4 glucosídico, y la sacarosa o azúcar de caña, constituida por una molécula de glucosa y otra de fructuosa, unidas por enlace alfa 1,2 glucosídico. Sí, ya vemos, ¿no? Los homodisacáridos están formados por el mismo tipo de monosacárido y los heterodisacáridos por tipos distintos de monosacáridos. Los polisacáridos se clasifican en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos son polímeros del mismo monosacárido. Aquí encontramos como por ejemplo el almidón, el glucógeno, la celulosa, la peptina y la quitina. Los heteropolisacáridos son polímeros de diferentes monosacáridos. El almidón está formado por dos tipos de polímeros, la amilosa y la amilopectina. La amilosa es un polímero lineal largo de D-glucosas unidas mediante enlace glicosídico tipo alfa 1,4. La amilopectina es un polímero ramificado de glucosas unidas por enlace alfa 1,4 glicosídico, pero cada 24 a 30 residuos existen puntos de ramificación mediante enlace glicosídico del tipo alfa 1,6. El almidón tiene la importante función de constituir la reserva energética más relevante de las células vegetales. El glucógeno es un polímero de alfa de glucosas que se unen por enlace glicosídico alfa 1,4. Aquí está representado por enlaces alfa 1,4 que permite el crecimiento del polímero en sentido lineal y por enlaces glicosídicos alfa 1,6 que facilitan el establecimiento de ramificaciones cada 8 a 12 residuos de monosacáridos. Esto le confiere mayor solubilidad que el almidón. Este homopolisacárido es una reserva energética importante en las células animales. El glucógeno se almacena fundamentalmente en el hígado y una pequeña parte en el músculo esquelético. La celulosa es un polímero lineal, cuyo precursor es la beta-D-glucosa, que se une mediante enlace glicosídico beta 1,4. Es precisamente este enlace lo que le permite formar una red estabilizada por puentes de hidrógeno intercatenarios que origina fibras supramacromoleculares lineales y estables de gran resistencia a la tensión. La celulosa tiene función estructural y se encuentra en las paredes celulares de las plantas, particularmente en los tallos y en los troncos. Por último, las funciones de los polisacáridos. Los polisacáridos desempeñan importantes funciones en el organismo, como el almacenamiento de energía, destacándose el almidón en los vegetales y el glucógeno en los animales. La estructural, al formar parte de la estructura de los organismos vivos, como la celulosa en las plantas, la quitina en los artrópodas y los glicosaminoglicanos en los vertebrados. Y el reconocimiento molecular, función en la que participan los glúcidos de la membrana plasmática. Esto ha sido un pequeño resumen acerca de las proteínas y los polisacáridos. Pueden encontrar un resumen escrito de esto en el sitio web. Por favor, si les gustó el video, un comentario de lo que se podría mejorar y suscríbanse al canal. Gracias.